Buenas tardes. Les agradeceremos que apaguen sus celulares, por favor. Muy buenas noches. En nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, les damos la más cordial bienvenida. Esta noche nos acompaña el doctor Gabriel Morelos Borja, director de la División de Administración y Ciencias Sociales de nuestro Campus Querétaro. Y el licenciado Javier Treviño Cantú, vicepresidente de Comunicación e Imagen de CEMEX. Bienvenido. Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. Es un esfuerzo conjunto del Tecnológico de Monterrey y el Espacio Televisa, que ha puesto en marcha la cátedra llamada Construyendo el Caso México, con el objetivo de que nuestros estudiantes tengan un acercamiento a las experiencias y el hacer cotidiano de empresarios y líderes nacionales que con su trabajo han logrado posicionarse como la vanguardia nacional. En esta ocasión le corresponde a nuestro campus ser el anfitrión de la cátedra y con ese motivo contamos con la presencia del licenciado Javier Treviño Cantú. Por otro lado, saludamos a toda la comunidad estudiantil y académica de los campus Toluca, Morelia, San Luis Potosí y Estado de México. Enseguida veremos un breve video con la semblanza del recorrido profesional de nuestro invitado para escuchar después lo que tiene que decirnos. Vicepresidente senior de Comunicación y Asuntos Corporativos de CEMEX desde marzo de 2000, originario de Monterrey, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, 1985, y obtuvo la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Inició su carrera en el sector público en 1987 como director de planeación en la Secretaría de Educación Pública y asesor especial del director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Ha sido oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asesor para asuntos internacionales del doctor Ernesto Zedillo durante su candidatura y subsecretario de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Javier Treviño es vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, miembro del Consejo del Institute of the Americas, del Consejo Asesor de México e Instituto del Woodrow Wilson Center, del Consejo del Trust for the Americas de la OEA, del Consejo Asesor del Center for Transformation and Strategic Initiatives y del Consejo Asesor del North American Center for Transborder Studies de la Arizona State University. Es profesor de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del TEC de Monterrey, editorialista del periódico El Norte, comentarista de Televisa Monterrey y del programa Hoy por Hoy de la cadena W Radio. Vamos a escuchar al licenciado Javier Treviño y les pedimos que las preguntas sean hechas al final de la presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en Querétaro. La verdad es que es una ciudad que me encanta y que cada vez que pueda me gustaría estar por acá. Yo creo que ustedes la están disfrutando bastante y sobre todo estar aquí en el campus del TEC de Monterrey en Querétaro. Les agradezco a las autoridades del campus la invitación, a Espacio Televisa también. La verdad es que hoy quisiera presentar, no sé si ya esté la presentación por ahí. Porque más que me estén viendo a mí, quisiera apoyarme en esta presentación. Yo lo que quisiera abordar la tarde de hoy es un tema que considero importante, la comunicación estratégica, viéndola como una ventaja competitiva, no solamente en las empresas, sino también en las organizaciones sociales, en el gobierno y en muchas
otras áreas que ustedes verán a lo largo de la presentación que creo que les podrá ser de interés. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, muy bien. Vamos a ver, entonces les voy diciendo, como todos ustedes saben, ya desde hace muchos años estoy convencido de que la colaboración entre las instituciones de educación superior, el sector privado y en otros ámbitos también las instancias de gobierno se han estado consolidando como una poderosa triple hélice. Y hay que estarla viendo en eso, porque esa triple hélice es la que nos ayuda a impulsar un desarrollo sostenible basado en el conocimiento. Estoy convencido que si no hay esa colaboración entre las empresas, las universidades y el gobierno, pues es muy difícil avanzar en los temas en los que nos interesa a las diferentes sociedades avanzar. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, muy bien. La siguiente lámina, por favor. Y para no ir muy lejos, yo creo que este mismo espacio TEC es una muestra concreta de las enormes ventajas, de las oportunidades que ofrece esta creciente vinculación entre el mundo académico y el mundo empresarial. Y por eso cuando me invitaron a venir por acá, pues no dudé ni un segundo en aceptarla, la invitación y poder platicar con ustedes. Y sin más preámbulos, yo quisiera voy a intentar ser breve en la presentación, a lo mejor me voy a extender en algunas láminas, porque quisiera dedicarle pues el mayor tiempo posible a preguntas, a comentarios. Creo que lo más enriquecedor de estos espacios pues es precisamente la discusión, el intercambio de ideas. La siguiente lámina. Como saben, actualmente, a lo mejor no se escuchaba ahí lo que hago, entonces pues voy a aprovechar entonces para presentarme un poco aquí ante ustedes, porque yo creo que muy pocos lo escuchamos. Actualmente me desempeño como vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de CEMEX. También, entre otras cosas que estoy haciendo, soy vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, profesor de la EGAP, que es la Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Allá en el campus Monterrey me toca dar clases a los muchachos de la maestría en Administración Pública. También escribo por ahí en el periódico El Norte, en algunas ocasiones en Reforma. También hago comentarios en Televisa, Monterrey, y los miércoles me toca hacer un comentario ahí en W Radio con León Krause el mediodía. Pero algo que es interesante de todas estas participaciones, aparte de mi trabajo normal, o sea, mi trabajo donde me pagan, realmente es en CEMEX, donde trabajo de tiempo completo. Lo demás son algunos temas para mantenerme en contacto con muchos de ustedes jóvenes, y con algunos otros interesados en los temas internacionales, en los temas de la comunicación. Pues muchas cosas las pongo en mi blog, y si alguien gusta discutir artículos o poner comentarios por ahí, pues por ahí está la dirección, nada más que ya quitaron la presentación. Ahí los pueden ver cada 15 días, subo algún artículo nuevo a la página. Hoy me tocó escribir y escribí sobre la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton a México y los temas principales que veo que realmente son problemáticos en la relación México-Estados Unidos, aunque ese no va a ser el tema de mi conferencia de hoy. La siguiente. Y anteriormente me desempeñé en el sector público en diversos cargos donde mis funciones pues siempre estuvieron relacionadas con la comunicación de una forma u otra. A veces en términos formales tuve la oportunidad de servir como ministro de Información en la Embajada de México en Washington, justamente los años que se negoció el Tratado de Libre Comercio de 1989 a 1993. Y a veces me ha tocado de otra manera informal estar también, y a veces son trabajos más entretenidos, pero también estar muy vinculado con el tema de la comunicación. Y solamente por dar dos ejemplos, les puedo comentar que cuando fui subsecretario de Relaciones Exteriores, encargado de la cooperación internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores a finales del 1994 con el presidente Zedillo, pues tuve a mi cargo el diseñar la estrategia de comunicación internacional del gobierno federal, sobre todo enfocada hacia los Estados Unidos. Después de la experiencia de haber estado 4 años en Estados Unidos, siendo el vocero del gobierno de México ante los medios de comunicación de Estados Unidos, pues me tocó diseñar una estrategia de cómo podíamos sacar provecho, mayor ventaja
no solamente del diseño de políticas gubernamentales, pero también de la comunicación de las políticas gubernamentales. Y luego me fui a trabajar a la Secretaría de Hacienda, fui oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y ahí me tocó, además de mis responsabilidades de oficial mayor y temas administrativos y financieros y de recursos humanos, también ver todo el tema de asesoría política y sobre todo de comunicación en periodos muy complicados. Era el periodo como cuando se diseñó el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y que tuvimos que comunicarlo a la gente, y que justamente hoy que estamos viendo la crisis internacional en Estados Unidos, están tomando este ejemplo del gobierno de México, cómo logró hacer este rescate bancario, rescate de los ahorradores, lo están tomando como un ejemplo para instrumentar algunos programas de rescate a los bancos. Pero ahí también el tema de la comunicación fue fundamental. Siguiente lámina. A lo largo de todas las experiencias durante mi carrera, pues he podido comprobar dos cosas, al menos. Una es que la comunicación es esencial para el éxito de cualquier empresa, o sea, ya sea pública, privada, académica, social o personal. Es fundamental. Y la segunda, desafortunadamente, es que la comunicación casi siempre está considerada como una función o una tarea secundaria. Y de eso vamos a hablar durante esta presentación. La mayoría de los gobiernos, de las empresas y las organizaciones primero deciden lo que van a hacer, luego proceden a realizarlo, y hasta después, cuando ya no tiene otro remedio, ven cómo van a explicar la decisión que tomaron o cómo la van a dar a conocer. Y eso lo estamos viendo todos los días con diferentes organizaciones públicas y privadas. Siguiente lámina. En cierta medida, esto se debe, pues, lo he visto a lo largo de mi carrera, esa naturaleza antagónica de los objetivos que buscan quienes desean comunicar algo positivo, ya sea sus políticas gubernamentales o también los resultados financieros o una campaña en favor de alguna causa de una ONG. Por un lado se quiere comunicar esa visión positiva, y por el otro lado el papel que ejercen los medios de comunicación como fiscalizadores de las acciones, de las omisiones, de las equivocaciones del resto del mundo, ¿no? Y quiero ser aquí muy enfático ante ustedes que no quiero ni pretendo criticar a los medios, por el contrario. Ya vieron que estoy de alguna manera vinculado a muchos medios y que este espacio también está vinculado a medios. Al contrario, yo creo que los medios de comunicación tienen una función que cumplir. Yo creo que lo hacen muy bien. Yo creo que la diferencia está en nuestra propia capacidad para entender que la comunicación puede ser una herramienta verdaderamente estratégica si nos decidimos a darle ese carácter de comunicación estratégica. Siguiente lámina. Para que la comunicación, y espero que puedan alcanzar a leer, porque yo hace rato que intenté, estaba medio borroso, pero a veces porque tengo mala vista, pero para que la comunicación pueda ser considerada como un activo estratégico, ante todo, debe ser parte integral del modelo de negocio, o si se quiere, del modelo de gobierno o del modelo de la organización social. Si la función de comunicación no es parte integral de este modelo, es muy difícil que se vaya a convertir en comunicación estratégica. Y cumplir esta condición es lo que le va a permitir contribuir al parejo, junto con todas las demás áreas de la organización, a generar algo que es muy importante y que siempre tenemos que estar enfocados: generar valor sostenible. Las empresas, ¿qué es lo que tratamos de hacer en las empresas? Sí, maximizar las utilidades, minimizar los costos, pero al final lo que queremos es crear valor. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Generar valor público. Eso hay que entenderlo muy bien, y ustedes lo van a tener que estar generando a lo largo de sus carreras, valor público o valor en el sector empresarial. Y a su vez, esa capacidad de generar valor para contribuir al éxito de la organización es lo que puede convertir a la comunicación en una ventaja competitiva, ya sea frente a otras empresas, frente a otras universidades e incluso frente a otros gobiernos. Siguiente lámina. Pero vamos a ver, vamos por partes. Para simplificar la explicación, voy a limitar el concepto al terreno empresarial, que es donde estoy ahora. Pero es evidente que se puede extrapolar a otros tipos de organizaciones. Bueno, cuando digo que la comunicación debe ser parte fundamental del modelo de negocio,
Me refiero precisamente a eso, a que debe ser considerada la comunicación como una función tan importante como las áreas de planeación, las de finanzas, las de operaciones, la de mercadotecnia, la de ventas o recursos humanos. Es decir, que la comunicación no debe ser vista como una función secundaria o adicional a todo lo que realmente hace una empresa, que sirve tan solo como un apoyo a todas las demás áreas de la compañía. Y yo creo que por su propia naturaleza, la comunicación no solo abarca todos los espacios de cualquier organización, sino que también debe ser el elemento que cementa todo su desempeño. Muchas veces en las organizaciones dicen, el área de comunicación son los que escriben los boletines de prensa, los que toman las llamadas de los reporteros, y más vale tenerlos allá en un rincón porque no los necesitamos mucho, ¿no? Es al contrario, es una parte integral de la organización, y sea una ONG, una universidad como esta, una empresa importante o las organizaciones gubernamentales. Siguiente lámina. Bueno, ahorita vemos que se ponga la siguiente lámina cuando regrese el satélite. Al ser una parte integral de la empresa, la comunicación se convierte en uno de los motores que ayudan a producir un crecimiento rentable. Sin duda, este debe ser, al final del día, el objetivo de cualquier empresa. Les decía, generar valor, generar crecimiento, generar rentabilidad. Sin embargo, como todos sabemos, hay distintas formas de alcanzar esta meta. Y hay un camino corto y hay un camino largo, ¿no? Hay estudios de instituciones como el Banco Mundial que muestran que en México y en otros países de América Latina, y no veo la presentación, no sé si la vayan a poner. Pero bueno, le seguimos. Les decía que en los estudios de algunas instituciones como el Banco Mundial muestran que en México y que en otros países de América Latina mucha gente no solo se ve forzada a participar en el sector informal de la economía. A veces se habla de las elevadas barreras de entrada a la formalidad que implican los impuestos, la tramitología, sino que lo peor de todo es que mucha gente o muchas empresas toman racionalmente la decisión de realizar sus actividades de manera informal. Simplemente, ¿por qué? Pues porque les conviene más, porque es un hecho que operar de manera informal, por no decir ilegal, puede reportar ganancias a corto plazo. Y muchas veces estamos con la prisa del corto plazo y de generar ganancias en el corto plazo, pero la pregunta que debemos hacernos es, y sobre todo ustedes que están estudiando y tienen la oportunidad de estar en una institución como esta y que se están preparando para el futuro, la pregunta es si participar en la corrupción que conlleva la venta de productos piratas, si evadir el pago de impuestos o si realizar alguna actividad contaminante son una verdadera opción para las compañías que tienen o para las organizaciones que tienen el deseo de trascender y no solo de obtener ganancias instantáneas. Y eso lo tenemos que estar pensando en todo momento, ¿no? La pregunta es si únicamente se quiere obtener resultados inmediatos o si lo que se desea es generar valor a largo plazo. Y si una organización quiere tener éxito sostenido, pues necesita tomar en consideración los intereses de todos los que tienen alguna relación con esa organización, empezando por supuesto por los empleados, los accionistas, pero también por los proveedores, los contratistas, los socios, y más que nadie hay que tomar en cuenta a la comunidad que rodea a la empresa, la comunidad con la que convivimos como somos ciudadanos de esa comunidad. En pocas palabras, una empresa tiene que asumir su responsabilidad social. Y ese concepto que algunos de ustedes tal vez ya lo han escuchado, el de la responsabilidad social corporativa, pues no es un eslogan, no se trata de una moda pasajera, al menos no para las compañías que están realmente dedicadas a asegurar a que su éxito perdure. Todavía no tenemos la... Muy bien. Entonces me voy a echar mi rollo sin que vean ustedes algunos de los apoyos visuales, ¿no? Y para adoptar una responsabilidad que contribuya
a que su éxito sea sostenible, pues necesita establecer una comunicación eficaz entre todos los grupos y las personas con las que debe trabajar de manera coordinada. De esta manera, si forma parte integral de los procesos de negocios y si contribuye a generar valor sostenible, entonces es así como la comunicación se puede convertir en una auténtica ventaja competitiva. Hacia adentro, el interior, una comunicación fluida, pues es clave para alinear con eficacia las estrategias que la organización define y para el desempeño de toda la organización, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Por eso es importante la comunicación interna, y lo verían ustedes en una institución como esta. Es importante lo que les estén diciendo de la organización, del tecnológico, la comunicación interna a todos los estudiantes, a los profesores, a los empleados. Hacia el exterior es determinante la comunicación para diferenciarse de la competencia, para ganarse la confianza y para mantener la lealtad de los clientes, así como para mantener relaciones constructivas con todos los demás grupos con los que se relaciona la empresa, con lo que puede convertirse realmente en una base muy sólida para construir una marca, para construir una reputación, que son fuentes de valor en sí mismo, y más adelante vamos a ver la importancia que tiene la marca y la importancia que tiene la reputación para una empresa, pero también para otras organizaciones. ¿Y no podemos poner la presentación directo aquí al salón? Bueno. Bueno, pues antes de entrar en detalles sobre los distintos tipos de comunicación empresarial que tiene que ver con la comunicación interna y la comunicación externa, sobre eso que quiero hablarles, quizás puede ser útil hacer un breve paréntesis para comentar algunas de las razones por las que la comunicación está cobrando tanta importancia. Porque ustedes van a preguntar, bueno, ¿a qué vino este cuate aquí a hablar del tema? Por ahí está ya la presentación. Y ya hablamos de estos temas, y les pediría la siguiente lámina. Si es que se puede cambiar. No, el anterior. Valor, no, la que sigue. Ya eso lo vimos, alinear los objetivos, y ahora sí, vamos a ver el tema del entorno dinámico. Ahí nos vamos a quedar un ratito con esa lámina, si es que no se nos va a otro lado. Es común escuchar, y lo escuchan en algunas de las clases, que vivimos en la era de la información. Y en todas partes se busca basar el crecimiento en una economía del conocimiento, ¿no? Existen muchas razones que explican esta dinámica, pero para no distraernos demasiado solamente mencionaré 4 razones principales. Una que ustedes tienen que ver todo el tiempo, pues es el acelerado desarrollo científico y tecnológico que estamos experimentando ya desde hace ya casi 3 décadas, con la proliferación de las llamadas tecnologías de la comunicación y de la información. Hoy, pues, las computadoras están por todas partes. Todos ustedes tienen sus computadoras, tienen PCs de escritorio, sus laptops, Palms, Blackberries, iPhones. Todo eso ya es parte de nuestro mundo cotidiano. Pero hay supercomputadoras como las Cray que cuestan $25,000, y hay laptops de $2,000, ¿no? Como las que busca hacerle llegar a cada niño pobre del planeta el famoso tecnólogo Nicolás Negroponte. Entonces estamos viviendo en ese mundo de avanzada tecnología. Pero las computadoras también están en nuestros carros, en los contenedores que se mueven por todos los mares, ¿no? En el refrigerador, en la lavadora, en los hornos para producir cemento o para fabricar cualquier producto industrial. Y como en la película, ustedes se acordarán, los que vieron la película de Matrix, pues muchos discapacitados ya empiezan a llevarlas insertadas directamente en sus cuerpos, gracias a los avances de la investigación de las interfaces del cerebro humano con las computadoras. Y ese ritmo de cambio es apabullante. Ahora lo que parece que está a punto de detonar, no sé si han leído ustedes en las revistas, es la computación en las nubes, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, pues como se dice en inglés, el cloud computing es cuando empresas como Amazon, como Google, ofrecen servicios de software en línea, y esto pues ya están amenazando con volver obsoletos a programas como el Office de Microsoft, a centros para un
almacenamiento gigantesco de datos, hay sistemas de análisis computacional que realmente harían palidecer a las capacidades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esto abre oportunidades de dar saltos cuánticos realmente a países enteros, a un sinfín de empresas pequeñas, medianas, gracias a esa posibilidad de contratar servicios que antes eran inaccesibles. Esta ubicuidad de las tecnologías y de los procesos de comunicación y colaboración pues facilitan lo que está impulsando el desarrollo de nuevos modelos en todos los ámbitos, desde el gobierno electrónico, que en muchos estados y municipios lo estamos viendo, con una creciente cantidad de ciudadanos en línea, algunos para deleite del sistema de administración tributaria que nos cobra impuestos y que tenemos que presentar nuestra declaración el próximo mes, las personas físicas, pero pasando, claro está, por el ámbito empresarial, por el ámbito educativo, hasta el terreno de las relaciones sociales, en las redes globales de amigos que nos reunimos en Facebook, que encontramos trabajos gracias a los contactos que tenemos en LinkedIn o en algunos otros de los programas en las comunidades en donde estamos. Un segundo motor de ese cambio constante al que me refería, entonces el primer motor es cambio científico, tecnológico, de las tecnologías de la comunicación y de la información. Un segundo motor del cambio constante son los relevos periódicos en los gobiernos nacionales, pues ya sea por la vía democrática o por otras vías. Siempre cada nueva administración, cada nuevo gobierno, trae consigo nuevas políticas públicas, nuevas prácticas, nuevos programas, también nuevas leyes y nuevas regulaciones. El caso más dramático lo tenemos con la reciente elección presidencial en los Estados Unidos, donde el presidente Obama realmente marcó un parteaguas por la forma de utilizar las nuevas tecnologías para construir redes sociales, y eso le ayudaron a ganar, y a lo mejor también esas redes sociales lo van a ayudar a gobernar. Y ustedes ya están muy familiarizados con las redes sociales porque la mayor parte de ustedes están participando en Facebook o en algún otro, o en MySpace o en algún otro de las comunidades en la red. El tercer aspecto que produce un cambio constante es el desfase que sigue existiendo entre los sistemas políticos, económicos, comerciales, laborales, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Y eso no solamente está generando cambios, sino que está generando una constante inestabilidad en el mundo. Es decir, hay más tensiones a nivel nacional que se están generando por decisiones. Por ejemplo, en el momento de adoptar algún país reformas estructurales, ya sea cambios a la industria petrolera, si es que los llegáramos a adoptar en nuestro país, o cuando se adoptó la creación del Departamento de Seguridad Territorial en los Estados Unidos, o a nivel regional, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o los cientos de acuerdos de libre comercio en diferentes regiones, en Mercosur, en Sudamérica, o en la Unión Europea. Todos estos acuerdos que han sido firmados en los últimos años, o a nivel internacional o multilateral o global, a través de las instituciones como la ONU o como la Organización Mundial de Comercio, todo esto está exigiendo a las naciones, a las comunidades, pues ajustes, reacomodos, cambios constantes para que podamos nosotros realmente evolucionar. Finalmente, el cuarto elemento del desarrollo, de por qué está llevándose a cabo el cambio constante, tiene que ver con el desarrollo de la arquitectura global. ¿Y qué es esta arquitectura global? Bueno, pues la verdad es que el mundo ha estado cambiando tan rápidamente que a tiros y jalones hemos estado construyendo en las últimas décadas diferentes instituciones, y lo que ha pasado es que han demostrado esas instituciones pues realmente un límite, y vemos que el mundo del siglo XXI está regido por instituciones del siglo XX, de mediados del siglo XX, y eso no está funcionando. Por eso, cuando se habla de las reuniones del G20, una que va a haber próximamente en Londres, se habla de si van a considerar una nueva arquitectura financiera internacional los jefes de Estado y de Gobierno para crear la versión 2.0 de Bretton Woods, ¿no? Con los nuevos organismos que se crearon. Recordarán, después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods se generó dos instituciones muy importantes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ayudan a que la economía internacional funcione. Pues ahora ya no funciona, como vimos en la crisis, y se requieren
pues nuevas organizaciones. Y también pues vimos que hemos sido testigos de que estalló esta primera crisis financiera y económica en los países más desarrollados y que bueno, alcanzó una escala global. Entonces esos desfases y huecos entre la aplicación de nuevos modelos, por ejemplo en el terreno financiero global, con esos instrumentos que son cada vez más sofisticados, que lo soportan las nuevas tecnologías y la interconexión, porque tenemos mercados que operan 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los días del año, y eso nos lleva a que los estados nacionales tienen un límite a su capacidad de regulación sobre lo que está ocurriendo en sus países y en el sistema internacional. Entonces, ante este límite, pues lo que ha quedado expuesto en toda su intensidad es la incapacidad de los estados nacionales para hacer frente a estas situaciones. Esto exige cambios a escala mundial y a escala de cada uno de nuestros países. Entonces, esos 4 factores nos están diciendo que el mundo está cambiando, que los países no estamos cambiando a la velocidad necesaria y que tenemos que entender la naturaleza de esos cambios para poder hacerlo frente con éxito. Siguiente lámina. Si es que la tenemos por ahí. Entonces, aquí esto es algo bien interesante. Yo creo que los cambios a los que mencioné como introducción, pues han redundado en una creciente complejidad, ¿no? Somos parte de un entorno poblado por un mayor número de actores de todo tipo. Y si ustedes se ponen a pensar, pues ya no nada más la comunidad internacional está formada por naciones. En efecto, hay más de 190 países que están incorporados a la ONU, pero hay nuevas potencias emergentes muy importantes como los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China, y más los que se le suman como México, pues son otros actores importantes desde el punto de vista regional. Hay empresas multinacionales que tienen cadenas productivas entrelazadas a lo largo y ancho de 5 continentes. Por eso se hablaba de que el mundo es plano. ¿Por qué? Porque en muchas empresas no se pone el sol. Tienen procesos productivos en los cuales empiezan en la mañana en California y van avanzando en el día los procesos productivos en la costa este de Estados Unidos, y a como avanza el día van pasando a Portugal o a Grecia y terminan en India o en China, y es parte del mismo proceso productivo de la empresa, ¿no? Hay compañías privadas que están dedicadas a realizar tareas que hasta hace poco no podían realizarlas las empresas privadas y que eran del dominio exclusivo de los estados, como temas de seguridad, de inteligencia, que ahora muchas empresas lo están haciendo. Hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, con una gran influencia en los temas centrales como la defensa de los derechos humanos o la protección del medio ambiente. O hay individuos que en español, quién sabe si se diga súper empoderados, ¿no? Ya esto del empoderamiento, del empowerment en inglés se habla, pero bueno, hay gente como Bill Gates y Melinda Gates y su fundación, y cómo tienen un impacto importante en lo que está ocurriendo en políticas contra la pobreza en África, o como Bono o Bob Geldof, capaces de imponer pues una agenda de ayuda a diferentes regiones del mundo. Entonces esos son individuos también que tienen una importante dimensión de su actividad en el mundo de hoy. Y hay medios de comunicación globales y también ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Que podemos generar noticias con nuestra camarita del celular, con nuestro blog, con nuestra videocámara, y podemos en algún momento, si ocurre algo aquí afuera del campus del TEC Querétaro, ocurre algún accidente, ocurre algo, pues cualquiera de ustedes puede llegar rápidamente con su cámara o con su celular, tomar fotografías, subirlas a su blog, y se puede convertir en noticia nacional en cuestión de segundos, ¿no? Eso es algo muy interesante que hay que estarlo viendo también. Entonces, todas estas interacciones entre un número inmenso y cada vez más numeroso de actores se ven pues potenciadas por la conectividad actual, ¿no? Y esa misma conectividad es lo que le da las facultades a los actores privados que antes solo tenían los gobiernos, y capacidades a actores relativamente pequeños, que eso es lo más sorprendente, que se pueden ser movilizadas también esas facultades por los grandes actores. Con esto me refiero a que estamos en un entorno muy complejo, caracterizado por relaciones asimétricas de todo tipo,
Un ejemplo también son los atentados del 11 de septiembre del 2001. Uno piensa en ello y dice cómo una pequeña organización terrorista estaba armada con aviones comerciales estadounidenses, que cambió el rumbo de la gran superpotencia militar y con ello cambió el rumbo de todo el mundo. Pongamos a pensar, y eso es lo que está pasando gracias a la conectividad y al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Esa misma complejidad se manifiesta en el hecho de que los procesos a todos niveles que experimentamos ya no son procesos lineales, ¿no? O sea, ya no vemos que lo que pasa en el mundo tenga un punto de partida claro, que tenga un proceso bien definido y mucho menos que tenga un fin previsible. Entonces tenemos que estar muy bien preparados para poderlos analizar lo que está pasando. Yo recuerdo que hace algunos años se hablaba del fin de la historia. No sé si ustedes en sus clases hayan leído un libro sobre el fin de la historia de Francis Fukuyama. ¿Por qué se hablaba del fin de la historia? Bueno, se hablaba de el supuesto triunfo definitivo de la democracia y del libre mercado, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín. Ustedes saben, la Guerra Fría, que inicia cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, llega hasta 1989 más o menos, con el desmantelamiento del Imperio Soviético, la caída del muro de Berlín, y entonces los observadores internacionales dijeron, aquí se acabó la historia, fin de la historia, triunfó la democracia, triunfó el libre mercado. Bueno, pues de hecho podemos decir que ese fin de la historia solo duró entre la caída del muro de Berlín y la construcción de la barda fronteriza entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque siguen levantando ahí una barda entre nuestros vecinos en nuestro territorio. Entonces, realmente vemos que están volviendo algunos otros procesos en gobiernos autoritarios y que pues no necesariamente fue el triunfo definitivo de la democracia y del libre mercado, aunque sí quisiéramos verlos muchos. Entonces, estos procesos no lineales han tomado un nuevo rumbo con la crisis financiera global que estamos viviendo hoy. Ponen en entredicho las mismas bases de la globalización. Ahora, en muchos exámenes de estudiantes de licenciatura o de maestría, pues se preguntan que escriban un ensayo sobre el tema de la globalización y si la globalización ha sido afectada, si llegamos al fin de la globalización. Yo recuerdo cuando estudiaba en la licenciatura, me acuerdo todavía en un curso de Derecho Internacional, la pregunta de mi examen final del profesor de Derecho Internacional nos puso en el pizarrón: ¿es el individuo sujeto de derecho internacional? Obviamente en aquellos años hubiera sido impensable decir que sí era sujeto de derecho internacional. Pero después de todo lo que les he platicado, yo creo que el individuo ya se ha convertido en un sujeto. Antes eran nada más los estados nacionales, ¿no?, sujetos de derecho internacional, de acuerdo con el derecho internacional tradicional. Pero ahora las ONGs, las empresas, muchas otras organizaciones y el individuo mismo puede ser sujeto de derecho internacional. Entonces hay una serie de cambios que se empiezan a perfilar. La siguiente lámina, por favor. Entonces esta creciente complejidad que estamos viviendo en el mundo, bueno, pues lo que nos está llevando es que nos produce una gran incertidumbre. El signo de nuestro tiempo es la incertidumbre. Y ustedes, que son la generación del multitasking, que pueden estar haciendo varias cosas, que mientras yo hablo pueden estar chateando, pueden estar escuchando música, bajando música, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y veo que me pueden seguir poniendo atención, porque eso me pasa con mis hijos, que según ellos me ponen atención y ya no sé si sí es cierto o no es cierto, pero están haciendo 10 cosas al mismo tiempo. Y yo creo que esa incertidumbre, sobre todo porque una de las cosas más trascendentes que están en juego es la redefinición a fondo de los papeles o de los roles que deben jugar los distintos actores que conviven en este entorno dinámico al que mencioné. Y por todo he tratado de llevarlos de la mano en que vayamos pensando en todo esto, y van a ver por qué vamos a llegar a donde vamos a llegar. Y entonces cuando yo hablaba de una redefinición de los roles, dije, bueno, a ver, para la presentación, ¿qué preguntas me haría? ¿O qué preguntas les haría a ustedes para que luego en su próxima clase se las pongan como examen? O sea, ¿cuáles son las funciones que debe jugar el Estado? Las funciones de los gobiernos en el terreno de la economía, de la seguridad o de la cultura, ahora que se han evidenciado las limitaciones del mercado. Es una pregunta difícil que hay que pensarla. O sea, ¿deben tener actores privados el acceso a capacidades de investigación y desarrollo en áreas como la biotecnología o la nanotecnología, que podrían desatar una catástrofe imprevista que afecte a toda la humanidad? ¿Qué pensarían ustedes de eso?
¿Podemos dejar a las empresas que hagan como quieran, sin regulaciones, esa investigación en materia de biotecnología? Bueno, hay que limitar el desarrollo científico y tecnológico ante los avances en terrenos como la genética, que nos están conduciendo a pasos agigantados hacia una era posthumana. Y luego a veces la gente se reía cuando yo hablaba de la era posthumana, porque se ha escrito mucho sobre eso. Pues realmente ya se está hablando de temas donde la inmortalidad ya no es materia de ciencia ficción o de historias de vampiros. Se está hablando de la época, de la era posthumana, a raíz de toda la investigación genética y de biotecnología. Bueno, hay que pensar sobre eso. Ustedes jóvenes tienen que pensar sobre esos temas. O sea, ¿cuál debe ser el papel de los medios globales o el de los ciudadanos que pueden publicar lo que sea? Y cuando digo lo que sea, es lo que sea, porque lo vemos en internet y ustedes lo están viendo todos los días, en sus blogs. Es impresionante lo que uno se puede encontrar. ¿Habría que limitar la libertad de prensa en aras de principios como la seguridad nacional? Ahora que estamos en guerra contra el narcotráfico en nuestro país, ¿ustedes qué piensan de ese tema? ¿Se puede realmente? ¿Cuáles son las funciones que debe llevar a cabo una empresa, una compañía? ¿Debe tratar de realizar todas las funciones y cada una de ellas que implica su rubro respectivo, o puede subcontratar la gran mayoría de sus funciones y concentrarse exclusivamente en el corazón de su negocio? ¿Han pensado en eso? ¿Únicamente debe maximizar sus ganancias o debe asumir la responsabilidad social que le corresponde como parte de la comunidad a la que sirve? Bueno, todas estas son preguntas que a mí me gustaría que ustedes se plantearan y reflexionaran y las discutieran en su clase, en las próximas clases, y estas no tienen una respuesta única. Esto depende de la manera como estén pensando, como estén viendo cada uno de estos temas. Siguiente lámina, por favor. Entonces, precisamente en este marco de redefiniciones, ya llegamos al tema de la comunicación, es como se está replanteando el papel de la comunicación en las organizaciones. Hasta hace muy poco, el proceso de comunicación era relativamente sencillo. Y esto, ahí lo ven y lo enseñan en las escuelas de comunicación. Y para ustedes que son jóvenes entusiastas, que van a vivir otro mundo, esto ya no les sirve para nada, pero se los voy a enseñar. Ahí, en ese modelito que les enseñan en las escuelas de comunicación, pues un emisor genera un mensaje o contenido, lo transmitía a través de un canal determinado, para alcanzar una audiencia determinada, que lo decodifica esa audiencia con base en códigos preestablecidos dentro de un contexto específico. Esto les enseñan en las escuelas de comunicación. Ojalá que ya no estén enseñando eso, sino ya estén enseñando cosas. Eso es la parte de la historia, ¿no? La siguiente. Ahora, aquí todo está cambiando. Estamos en la era de la web 2.0. Y esto es una cosa que es difícil descifrarlo, porque el centro de los procesos de la comunicación, en el centro de los procesos de la comunicación están los usuarios, que a la vez los usuarios son generadores de contenidos, ¿no? Es un nuevo espacio definido por la interacción. Yo el otro día estaba platicando con un candidato que es candidato a gobernador allá en mi estado, Nuevo León. Creo que ustedes también van a tener campañas aquí, selecciones. Les decía, oye, es que una campaña política es una conversación. Ya es muy diferente, ¿no? Ya no es igual que antes, no es nada más de estar mandando un mensaje y uno cree que va a llegar a los electores. No, esto es una conversación y así hay que atender las campañas, ¿no? O sea, la actualización instantánea de la información, pues todos los que tenemos blogs podemos estar cambiando la información en segundos y lo estamos viendo, y los medios de comunicación están actualizando la información en sus blogs todo el tiempo, ¿no? Entonces esa actualización es fundamental. La agregación de materiales para producir nuevos productos informativos. Ya los sitios de internet que son multimedia, ¿no? O sea, tienen video, tienen audio, tienen la forma de interactuar con el que está ahí, viéndolos, con el que está entrando. Es otra cosa, muy diferente. Y la transformación de productos como el software en servicios provistos en línea. Yo creo que el fin, además de las distancias, gracias al acceso prácticamente gratuito en servicios de telecomunicaciones como Skype, por ejemplo. Yo gracias a Skype pues puedo platicar todas las noches con mi hija que está estudiando en Estados Unidos, y nos podemos ver ahí con la pantallita y estamos platicando, y bueno, pues podemos estar hasta 1 hora platicando o más tiempo de todo lo que estamos haciendo, ¿no? En fin, el universo pues no tiene límites. Siguiente lámina. En este nuevo contexto,
pues las empresas tienen que replantearse sus procesos de comunicación con base en lo que podemos llamar el modelo, que pues eso, más bien yo lo inventé, el triple coma al cuadrado. ¿Y qué es eso de triple coma al cuadrado? Bueno, es decir, los procesos de comunicación que se realizan al interior de la organización, es importante la comunicación interna, los que se relacionan con sus audiencias externas y que tienen un fin específico de negocio, y los que abarcan a las demás audiencias externas con las que se relaciona la empresa y que no tienen en sentido estricto un fin comercial, aunque ello sí no significa que no estén generando valor. Yo les voy a platicar, en la empresa que yo trabajo en Cemex, hace algunos años, estaban concentrados en que era una empresa cementera, en lo que lo más importante era concentrarse en la eficiencia de los procesos productivos de cemento. Allí, con una mentalidad de ingenieros, había que hacer el cemento muy bien, de una manera muy eficiente, pero fue cambiando el mundo, y entonces eso no era suficiente. Había que ahora ver los canales de distribución. Entonces, saber ser muy eficientes en la producción y luego ser también muy creativos en los diferentes canales de distribución. Pero luego siguió cambiando el mundo y ahora importa mucho las fuerzas que no son del mercado. ¿Y qué son todas esas fuerzas que no son del mercado? Pues los gobiernos, los empleados potenciales, las universidades, los medios de comunicación, que no tienen que ver nada con la producción de cemento, pero que sí tienen que ver mucho con la creación de valor o pueden impedir la creación de valor de una empresa, ¿no? Y además me refiero a estas 3 Cs que están al cuadrado. ¿Y por qué? Pues porque la comunicación naturalmente es una autopista de doble sentido. Y eso es lo que hay que entender muy bien. No se trata nada más de mandar mensajes, sino hay que también recibirlos. Porque por un lado, pues permite captar la información útil para los fines particulares de la empresa. Por el otro lado, implica la difusión de información con propósitos específicos. Y ahora veamos ya rápidamente cada una de estas. Siguiente lámina, por favor. Aquí les voy a decir, en el tema de comunicación interna, y aquí no me quiten la lámina por un ratito, por favor. Al cabo ya me vieron mucho, ya mejor vamos a ver las láminas. Yo creo que la comunicación interna es una de las claves para las nuevas estructuras organizacionales, para las empresas, para las universidades, para todos. A la izquierda ven cómo era la comunicación en el antiguo modelo de comunicación. Siempre era una comunicación vertical, rígida, estática, tradicional, cerrada, y lo peor de todo es que era opaca, ¿no? Yo creo que teníamos un problema con las organizaciones que estaban vistas así. Tenemos que ir evolucionando en nuestro diseño de comunicación interna a una comunicación horizontal, flexible, dinámica, innovadora, abierta a todos los públicos de interés, a los stakeholders, que se les llama. Siempre es difícil encontrar la traducción de esa palabra, pero es todos los grupos que tienen algún interés en la organización, los stakeholders, y que sea sobre todo transparente. Lo que uno dice afuera de la organización tiene que decirlo hacia adentro de la organización, porque ahora no puede uno engañar a nadie, ¿no? Todo lo que se dice dentro de una organización se sabe rápidamente afuera y al revés, ¿no? Siguiente lámina. Ahora, creo que hay un gran reto, que hay muchos canales internos para la comunicación interna, porque hay múltiples medios de comunicación interna. Las empresas y las organizaciones tenemos intranets, por ejemplo, o centros de conocimiento dentro donde almacenamos todos los procesos de las organizaciones o de la empresa, donde realmente se está generando conocimiento para que lo puedan aprovechar los que vienen después, wikis y temas de educación. Hay comunidades virtuales. Yo cada vez en la empresa en la que trabajo tenemos operaciones en 50 países, pero yo todos los lunes tengo una videoconferencia con los responsables del área de comunicación y asuntos corporativos que están en Europa, los que están en Asia a otra hora, dependiendo de la hora, con los que están en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe, y todo eso lo hacemos por videoconferencia. No tengo que estar yo viajando todo el tiempo a los países, pero lo estamos haciendo una vez por semana. Cada uno presenta sus reportes de cómo están las cosas en el país, cuáles son los principales problemas, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos por videoconferencia. A veces ya para dar seguimiento lo hacemos por conferencia telefónica. Y luego tenemos publicaciones electrónicas, si me puedes volver a poner, y tecnología móvil. Entonces, ya no es lo mismo que en una organización decía, bueno, ¿cuál es la revista de la organización? Y esa era la única publicación interna. Bueno, pues ahora tenemos una gran cantidad de canales internos para la comunicación dentro de la organización. Siguiente lámina. Y luego,
hay flujos internos de comunicación. O sea, yo creo que la comunicación interna permanentemente está en flujo. Y entonces aquí es fundamental para alinear a una organización, porque hay que informar las decisiones, hay que alinear los esfuerzos, hay que coordinar las operaciones que están dispersas. Para una empresa global es fundamental el tema de la comunicación interna para poder coordinar esas operaciones que están en diferentes países. Compartir la información y conocimiento. No hay nada mejor para crecer en una empresa que compartir las mejores prácticas. Es decir, lo que se está haciendo muy bien en Colombia, ¿por qué no lo enseñamos para que lo hagan igual de bien en Nicaragua, o en Costa Rica, o en Panamá? O a veces lo que estamos haciendo muy bien en Francia nos puede servir mucho para lo que estamos haciendo en Egipto, o en Filipinas, o en Australia, ¿no? Entonces, el poder desarrollar y compartir las mejores prácticas a raíz de la comunicación interna es fundamental. ¿Y para qué nos sirve la comunicación interna también? Es para desarrollar y para promover talento. Y eso es fundamental en una organización. Si ustedes ven, para una empresa global, solamente tiene 2 limitantes para crecer. Una limitante se llama dinero y la limitante más importante para crecer se llama talento. Si una empresa no tiene talento, pues no puede crecer. El dinero se puede conseguir muy fácilmente, porque para eso están las instituciones financieras, pero generar el talento, eso no es muy fácil, y eso es lo importante en lo que están ustedes haciendo, que están desarrollando sus capacidades educativas. ¿Me pueden pasar otra vez a la lámina? Y con la comunicación interna también identificamos oportunidades de negocio y alertamos sobre riesgos y prácticas indebidas, ¿no? Todas nuestras empresas, o las empresas globales, tenemos códigos de ética y tenemos sistemas en los cuales cualquier empleado puede denunciar las violaciones al código de ética a través de sistemas anónimos y con una tecnología avanzada para que podamos todos vivir con los principios de los códigos de ética. Y eso es fundamental. Siguiente lámina. Ahora, pasemos de la comunicación interna a la segunda C, que es la comunicación externa. Esto es una función esencial para cualquier organización, porque así pues podemos dar a conocer nuestros servicios, nuestros productos, podemos colaborar con nuestros clientes, con los proveedores, con los socios, podemos atraer inversionistas, tanto aquellos que compren nuestras acciones como aquellos que puedan venir a hacer negocio con nosotros. Nos podemos relacionar con la comunidad financiera a través de la comunicación externa y podemos desarrollar inteligencia de mercado, poder analizar qué está pasando en el mundo y cómo lo podemos utilizar dentro de la empresa. Entonces esto es fundamental, la comunicación externa. Siguiente lámina. Pero aquí tenemos un problema. Así como hace rato les dije que había un modelo antiguo en el cual pues, enseñaban en las escuelas de comunicación, pues miren, así era el sistema tradicional de comunicación controlado por la empresa. Ustedes tienen del lado izquierdo la empresa y del lado derecho las audiencias. Y con esa flechita es que quiero llegar con mi mensaje a las audiencias. Y la empresa creía que eso era muy sencillo, ¿no? Otro clic. Ahí, ¿qué hacía la empresa? Bueno, pues contrataba una agencia de publicidad. Oye, qué maravilloso. Una agencia de publicidad y a través de la organización de medios y de su fuerza de ventas decía, ya con esto tengo para mandar mi mensaje a las audiencias. Pues eso está bien, digo, eso podría ser una empresa y a lo mejor cree que puede ser eficaz. Digo, suena lógico, ¿no? Que nosotros digamos, aquí está mi mensaje sobre mi producto, ahí va, esa es la audiencia objetivo. Ahí te va, ya contraté mi agencia de relaciones públicas y me hice una campaña muy bonita y ahí va directo a ellos a través de la televisión. Bueno, pero lo que sigue, a ver otro clic, es que todos los competidores están haciendo lo mismo o quieren hacer lo mismo y llegar a las mismas audiencias, ¿no? Igual, el competidor contrata su agencia de publicidad y manda su mensaje y llega a las audiencias. Entonces, vivimos ahora en un mundo en el que, ¿qué pasa? Que ahora la comunicación está en control de las audiencias. ¿Qué hacen las audiencias ante ese bombardeo? Otro clic. Pues las audiencias ponen una barrera. Una barrera en la cual dicen, no quiero escuchar tus mensajes porque yo tengo otras formas de allegarme de la información. Y esto es lo que está pasando con el sistema tradicional de la comunicación que uno creía que estaba controlado por la empresa. Pues ya no funciona así. Siguiente.
Hoy hay tantos canales, como habíamos visto en la lámina del Web 2.0, que tenemos el Internet, la telefonía móvil, los iPods, herramientas de búsqueda en Internet, cable, satélite, como estamos ahorita conectados con los otros campus, sistemas de bloqueo de información, o podemos ver programas y quitarle todos los comerciales y verlos a la hora que nosotros queramos. O sea, las audiencias están en control de la comunicación. O sea, las empresas no están en control de la comunicación, los gobiernos no están en control de la comunicación, las ONGs no están en control de la comunicación. Somos nosotros, los individuos, las audiencias, los que estamos en control de lo que queremos escuchar o lo que no queremos escuchar y cómo lo queremos escuchar. Y eso lo deben aprender los políticos y lo tenemos que aprender nosotros también en las empresas y lo tenemos que aprender en todas partes. Siguiente. Entonces, esto es mucho más complicado hoy en día. Es un sistema de comunicación que está definido por las audiencias. Y aquí las audiencias retroalimentan a través de información de boca a boca, de nuevos medios, de buscadores de Internet. Y las empresas tienen que escuchar a las audiencias para llevar otra vez el mensaje a esas audiencias y ser más eficaz a través de otros medios. Y así es como tenemos que estarlos viendo, porque si no lo vemos así, pues vamos a fracasar en nuestro esfuerzo de comunicación hacia estas diferentes audiencias que son las que realmente nos dejan que podamos seguir operando. Siguiente. Y en la tercera C, que es la comunicación institucional, pues necesitamos un enfoque integral cuando nos relacionamos. Algunos los sudamericanos le dicen relacionamiento, pero bueno, ese es el tema. ¿Con quiénes? Pues con los gobiernos, con los organismos reguladores, los congresos, las asociaciones empresariales, las organizaciones multilaterales como la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las ONGs, instituciones académicas como esta, o culturales, comunidades. Todo eso tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo en las empresas o en las diferentes organizaciones gubernamentales. Siguiente. Entonces, aquí, ¿qué debemos tener? Pues un objetivo estratégico cuando vamos a utilizar la comunicación interna, la externa y la institucional. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Pues tenemos que construir, proteger y agregar valor a nuestra marca y a nuestra reputación corporativa. Y cuando hablo de la marca, hay marca país, o sea, la marca México es muy importante, o la marca Querétaro, ¿no? O la marca San Luis, o la marca Toluca, son importantes, la marca Monterrey, o la marca nuestra como individuos. Es importante también verlo desde el punto de vista personal, cómo uno puede fortalecer la marca a través de diferentes acciones, o las marcas obviamente de nuestros productos. Para mí es muy importante Cemento Tolteca, o Cemento Monterrey, o Cemento Anáhuac. Eso todos son importantes. Y no solamente debemos cuidar la marca, sino que tenemos que ir más allá y pensar en el tema de la reputación, que eso es lo que a veces disminuye muchísimo el valor de las marcas y de las organizaciones. Siguiente lámina. Y aquí es importante ver cuáles son las diferencias entre esto de marca y reputación, y vale la pena ver con detenimiento cuáles son las diferencias. Bueno, la marca es como la marca Coca-Cola o la marca Ciel o la marca Sabritas, como quieran. Es propiedad de la organización, es parte de su propiedad intelectual esa marca, ¿no? Siempre hay metodologías para ponerle un valor a la marca. Nosotros hacemos estudios para ponerle valor a la marca Cemex, por ejemplo, y todas las empresas que realmente dependen mucho de su marca, hacen estos estudios para ponerle, o es un activo de la empresa, ¿no? La reputación, en contrapartida, se gana, es ganada por la organización. O sea, no hay derechos de propiedad. Eso es muy diferente. En la marca sí puedes entablar un juicio porque a lo mejor alguien te está usando tu marca de manera ilegal. En el caso de la reputación, uno la tiene que cuidar como un tesoro y hay que estarla ganando en la organización cada minuto y no puedes perderla, ¿no? La marca está basada en el nombre o en el logo. La reputación está basada en la percepción pública sobre la organización y sobre la marca. Fíjense qué diferente es y qué difícil. Porque yo no sé qué percepción tenga José o Pedro o Eduardo o Eliel o Samuel de una marca, pero eso es importantísimo. La percepción que ustedes tengan sobre la marca tiene que ver con mi reputación, ¿no? La marca
es un activo, les decía, la marca puede ser vendida, puede ser intercambiada, puede ser licenciada, o sea, puede transferirse con una licencia, o sea, tiene un valor económico definido. En cambio, la reputación pues no puede ser transferida separadamente a la empresa. O sea, la reputación va junto con la empresa. O sea, la reputación de Eduardo va junto con Eduardo. O sea, no le puedes quitar su reputación y venderla aparte, ¿no? Pero en cambio, una marca que hayas desarrollado, pues sí se puede vender, ¿no? Y cuando una organización es adquirida, se suma a un cálculo llamado goodwill, que es el tema de la reputación. Tiene un valor importante la reputación, que es muy difícil medir, pero es algo que le da un gran valor a la empresa, ¿no? La marca es regulada por el derecho sobre propiedad intelectual y marcas. La reputación está protegida contra el libelo o la difamación. Y la marca es diferenciadora, está enfocada en características que distinguen a la organización. Por eso hablamos de cuáles son los atributos de la marca. Siempre tratamos de ver cuáles son los atributos de la marca. Es cuando tú tienes a un candidato, aquí el candidato del PAN a gobernador, quien sea, bueno, cuáles son los atributos del candidato, ¿no? Entonces vemos si son sus atributos positivos y cuáles son sus problemas ahí en los atributos, y entonces ahí se trata de que sean elementos diferenciadores. En cambio, la reputación se enfoca en cualidades amplias, temas como la confianza, la innovación, la buena administración, la responsabilidad social, que son mucho más conceptos más amplios que tenemos que estar midiendo. Entonces pueden ver las diferencias entre marca y reputación, pero las dos son igualmente de importantes, y esto no es solo para las empresas, es tan importante para una fundación como como la marca TEC, es fundamental. Lo que ustedes en el TEC de Querétaro hagan o no hagan con la marca tecnológica, nos pega en Monterrey y nos pega en Puebla, nos pega porque a lo mejor le están quitando valor a la reputación o a la marca tecnológico, ¿no? O a lo mejor le están añadiendo valor también. Entonces es algo muy importante en una organización tan compleja como esta. Siguiente. Entonces, por eso les digo que necesitamos un enfoque integral. O sea, la comunicación, además de que tiene que ser estratégica y que tiene que ser parte de la organización, debe tener esta función integral. O sea, no podemos admitir de que sea una función secundaria. Es decir, no solo tomar decisiones y definir acciones, sino también comunicarlas. Hoy estamos viendo que el gran problema que se está llevando a cabo, o sea, que estamos sufriendo con temas de la relación México-Estados Unidos, hoy que está la secretaria de Estado Clinton aquí en México, es porque hemos tenido una pésima estrategia de comunicación, ¿no?, por parte de ambos gobiernos en los temas que estamos realmente enfrascados en la cooperación, en materia de narcotráfico, en materia de migración. Hace una semana estábamos en una guerra comercial. Ustedes habrán leído en los periódicos cuando el Congreso de Estados Unidos suspende un programa piloto carretero para que los trailers mexicanos pudieran cruzar la frontera cargados y pudieran llevar la mercancía al otro lado. Entonces se prohibió ese programa piloto. Nosotros reaccionamos con aumentando los aranceles a productos estadounidenses que iban a ir a México. Bueno, eso daña al consumidor a final de cuentas, ¿no? Pero al mismo tiempo pues tenía que ver con un tema de una conflicto comercial. Bueno, estamos viendo que estamos pasando por temas difíciles y por falta de comunicación, ¿no? Entonces, en esto se requieren tres cosas en la comunicación: claridad, consistencia y oportunidad, ¿no? Tenemos que ser claros en nuestros mensajes, consistentes. No podemos estar diciendo una cosa aquí y otra allá, no podemos decir mentiras en un lado, no podemos decir una cosa afuera y otra adentro, y otra a los gobiernos y otra a los medios. Tenemos que ser consistentes y tenemos que ser oportunos. Cuando el mensaje no llega a tiempo, pues mejor ni mandarlo porque no va a tener ningún impacto. Siguiente. Y aquí es muy importante y quiero subrayar el tema de que si lo más importante en el nuevo sistema de comunicación son las audiencias a las que queremos llegar, y si quedó claro con las audiencias ¿cuáles son las audiencias? Los clientes, la audiencia de proveedores, los medios de comunicación, los gobiernos, potenciales empleados, los empleados hacia adentro. Esas son las audiencias. Bueno, todas las actividades y contactos con las audiencias son mensajes. Si quisiera ser muy simple y quisiera que se quedaran con una sola idea, es que en una organización todo comunica. La manera como nos vestimos, la manera como hablamos, la manera como nos conducimos hacia afuera de la organización, todo lo que hagamos, todo absolutamente es un mensaje, todo está comunicando, y yo me puedo llevar una impresión
pues muy clara de lo que ahora opino del TEC de Monterrey Campus Querétaro después de haber estado aquí con ustedes o de haber estado aquí en el campus, porque todo me está comunicando. Porque si vi orden en el estacionamiento, me comunica un mensaje muy importante. Si vi limpieza en la cafetería donde comí hace rato una comida deliciosa, pues también eso comunica mucho del campus. Si vi que ustedes están poniendo atención y les interesa la conferencia, pues también comunica. Si vi que los compañeros que se fueron es porque se fueron porque tenían otra clase, pues también comunica, ¿no? Tiene una responsabilidad que tomar. Si se salieron porque estaba yo muy aburrido, pues también comunica, ¿no? Todo comunica. Podemos volver a hablar. Y el proceso de planeación de la comunicación empieza con la audiencia, no con la unidad de negocio. Muchas veces queremos nosotros decir, ¿qué vamos a hacer? Pues un proceso de comunicación, sí, voy a producir el boletín tal, voy a producir esta newsletter y electrónica porque ha salido muy bonita, y voy a producir un nuevo mensaje, y nunca pensamos en que lo primero que tenemos que entender es cuál es la necesidad de información que tiene la audiencia, y luego ya decido qué es lo que le voy a comunicar. Entonces, estamos al revés todavía en nuestras organizaciones. Aquí seguramente el departamento de prensa o de comunicación del campus está pensando en qué va a comunicar en lugar de pensar en las audiencias antes y llevar los mensajes. Entonces todas las audiencias tienen un valor para la empresa, ya sea en comportamientos o en retorno. Aquí es algo muy, muy importante. Mi estrategia de comunicación va a ser valiosa si realmente logro cambiar comportamientos. Si no logro cambiar comportamientos, quiere decir que mi estrategia de comunicación no sirve para nada. Porque a lo mejor van a decir, oye, qué precioso spot pasaste en la televisión. Pues eso no sirve. Es como un candidato. Si no, una campaña electoral es una venta de un solo día, ¿no? ¿Y qué es una venta de un solo día? Bueno, pues así es. El 5 de julio son las elecciones. Y lo único que nos interesa es que el elector vaya y vote por mí. Entonces, durante mi proceso de comunicación tengo que cambiarle su comportamiento, ¿no? Esa es mi audiencia a la que tengo que llegar, cambiarle su comportamiento para que el 5 de julio, en esa venta de un solo día, mi tienda se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde, y tengo que llevar a todos los electores a que voten por mí. Bueno, pues necesito tener una estrategia de comunicación realmente que cambie los comportamientos. Si no, no funciona. Y los programas de comunicación deben tener un impacto en ese comportamiento de las audiencias para ser verdaderamente efectivos. Y la comunicación es un activo estratégico y como tal debe ser medido y evaluado periódicamente. Lo que no se mide, pues no se avanza. O sea, eso es muy claro. Y así, cuando algunos me dicen, no, es que vamos a medir la comunicación con las notas positivas, negativas y neutras. Híjole, eso no hay nada más arcaico que eso, ¿no? Que ver las gráficas es que la cobertura de los medios es positiva, negativa y neutra. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Hay que tener otro tipo de métricas para ver si estamos cambiando el comportamiento de las audiencias o no con nuestra estrategia de comunicación. Se requieren estudios de opinión, se requieren otro tipo de grupos de enfoque, cuestiones más avanzadas a través de la internet. Hay muchas formas, pero hay que definir y medir. Las cosas avanzan cuando yo las veo. Eso es muy claro. Si uno no está revisando y viendo, pues no avanzan las cosas, ¿no? Eso es algo muy... Pues al ojo del amo engorda el caballo. Eso sigue siendo cierto. Y entonces hay que medir todo. Hay que planearlo muy bien, se tiene que convertir en un activo estratégico y luego hay que medirlo. Siguiente. Bueno, finalmente ya con esto termino. Yo creo que estamos, ustedes y yo, y más ustedes, que son muy jóvenes, en la antesala de cambios aún más profundos en el mundo, en nuestro país. Hay cambios demográficos, hay que pensar en esos. Hay cambios científicos y tecnológicos, cambios geopolíticos y geoeconómicos que estamos viendo, diferentes alianzas alrededor del mundo, cómo se están comportando. Cambios ambientales, deberíamos tener una gran preocupación por el tema ambiental y una gran preocupación de que ahora en la cumbre de Copenhague, a finales del año, los países se puedan poner de acuerdo en cómo vamos a sustituir el protocolo de Kioto con un nuevo diseño para que podamos hacer algo con el tema del calentamiento global. Y siempre hay una opción que tenemos entre resistencia o impulso al cambio. Es como les decía hace rato, algunos quieren irse por el camino corto y generar ganancias por la vía informal o ilegal. Otros queremos generar valor a través de la responsabilidad social y realmente de tener un encuentro importante con nuestras audiencias. Pues también hay gente que está
que quiere impulsar el cambio o que se resiste al cambio. Entonces la reacción al cambio como riesgo o visión para convertirlo ustedes a través de lo que están aprendiendo aquí en el tecnológico, en sus clases, en sus discusiones, en lo que leen, en lo que escuchan, en la manera como interactúan en la red, pues ustedes tienen que convertir esta incertidumbre en una oportunidad para convertirla en una gran fuente de oportunidades. Y creo que tienen ustedes todos los elementos para lograrlo. Es de que, uno, los felicito porque están aquí en el TEC de Monterrey, y dos, les recuerdo que tienen una gran responsabilidad de transformar las cosas. Cada mañana deben levantarse y decir, ¿y hoy cómo voy a cambiar al mundo? Bueno, pues muchas gracias. Si quieren pasamos a la conversación. ¿Estuvo muy largo, no? Para la sesión de preguntas y respuestas, la licenciada Erika Minera va a coordinarla. Vamos a estar recibiendo preguntas de nuestros estudiantes aquí en la sala y también de los estudiantes que tenemos de otros campus. ¿Alguna pregunta aquí en Querétaro? Hola, buenas tardes. Ay, Hola, pues aquí está. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, sí. La pregunta es, al principio decían que usted es editorialista, ¿no? Y que hace comentarios en el periódico. Sí. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene usted? Ahí, ¿qué es lo que le dice a las personas? O sea, ¿cómo es que usted les lanza una opinión o qué es lo que... ¿Cuál es su responsabilidad cuando usted escribe en ese periódico, cuando da un comentario de opinión? Sí. ¿Qué es lo que usted como persona, no tanto como representante de CEMEX, sino como persona, qué es lo que usted es su responsabilidad, pues? Bueno, primero lo que... Tienes toda la razón en eso, y yo creo que ojalá que todos nos hiciéramos esas preguntas. Yo escribo sobre temas internacionales la mayor parte de las veces, porque es lo que creo que sé un poco más. Entonces ahí ya asumo mi responsabilidad de que prefiero hablar sobre esos temas. En segundo lugar, trato de hacerlo lo más informado posible, porque siento que mi misión en esto es un poco el poder no solamente informar de qué está pasando, sino dar una interpretación y poderle ayudar. Yo siempre tengo en mente, cuando estoy escribiendo mis artículos, a jóvenes como ustedes. La verdad es que escribo más bien para los jóvenes más que para públicos viejos. Lo que trato de hacer es interpretar y tratar de explicar con muchas fuentes de información un hecho. Y si ustedes entran a mi blog, javiertrevino.blogspot.com, van a ver que mi artículo que publiqué en el periódico hoy está en mi blog, pero en mi blog lo pongo con links. O sea, van a estar viendo que varias palabras clave tienen link y que los paso a la fuente que utilicé, a la página del New York Times, a la página del Wall Street Journal, a algún informe del Banco Mundial. O sea, trato de darlo con mucha información. O sea, no es una ocurrencia. O sea, siento que mi labor como editorialista no debo llegar con ocurrencias o lo que un maquinazo hoy en la mañana. Por eso decidí escribir nada más cada 15 días. Escribo un miércoles y un miércoles no, porque pienso mucho los temas toda la semana. Los investigo, quiero tener bastantes referencias, las pongo y quiero que sea un proceso educativo, más o menos. Y siempre estoy pensando, les digo, en jóvenes como ustedes, porque pienso en mis estudiantes ahí de la maestría en la EGAP, porque sé que me van a preguntar sobre el artículo, porque van a tener alguna otra duda y creo que les puede ser de utilidad. Entonces trato de escribir así. Entonces es una función educativa y es una gran responsabilidad de escribir, porque pues si me pudiera escribir chistes como Catón, o si me pusiera a escribir como otros más ahí o la ocurrencia del día, esta es otra forma de entretener. A lo mejor tendría muchos lectores, a lo mejor aquí no tengo muchos lectores, no lo sé, pero al menos los que tengo, pues creo que les está sirviendo. Hola, soy Andrea Cepeda. Yo te quiero preguntar, tú al escribir en tu blog, nos hablas de que tienes una responsabilidad, de que investigas, de que estás bien cimentados tus comentarios. ¿Qué piensas de la apertura que se tiene a nivel mundial? De que así como yo puedo entrar a tu blog, javiertreviño.blogspot, puedo entrar a juanperez.blogspot. ¿Cómo voy a saber yo, o sea, quién dice la verdad?
¿Crees que realmente se necesite crear una organización que regule esas, no sé, noticias, comentarios o como sea? ¿Y crees que se pueda? No, creo que no debe haber una organización que regule. Yo creo que no. Yo creo que debemos tener libertad de escribir todos los que queramos escribir. Pero entonces todos ustedes, todos nosotros tenemos una tarea bien difícil, que es encontrar lo que realmente vale la pena. O sea, en la red podemos encontrar todo, desde pornografía hasta análisis econométricos muy interesantes para aquellos que les interesa la econometría, ¿no? Pero ya es responsabilidad de cada uno el poder escoger lo que realmente sirve. Entonces eso es una tarea bien difícil porque hay tanta basura en la red como hay muy buena información. Entonces hay que irse viendo cuáles son las fuentes confiables de información y poder entrar a esas páginas y tener los links a las páginas que verdaderamente valen la pena. Pero yo me opondría que alguien quisiera regular la internet y ver qué es lo que podemos leer. Digo, eso déjenselo a países como, digo, hay en algunos lugares que está pasando, en China, en Rusia, en otras partes que están regulando y hay páginas bloqueadas de internet. Yo creo que no debería existir eso. O sea, yo creo que tenemos que ir asumiendo nuestra responsabilidad, pero eso tiene que ver también con el nivel de la educación que tengamos o no. Tenemos una pregunta de Toluca. Sí, por favor. Hola, soy Andrea Cepeda y mi pregunta es igual de los blogs, pero ¿cómo tú como compañía les puedes llegar a esos blogs sin ser la típica comunicación que se maneja en los medios masivos? Casi no escuché. ¿Me podrías repetir la pregunta? Claro, hablando Ahora también sí. de los blogs, ¿cómo una persona, una compañía puede llegar a comunicar lo que quiere a esos blogs, a todas esas personas que están conectadas, sin tener esa misma estructura de los medios masivos? Pues es muy difícil. Tienes ahí toda la razón. ¿Cuál era tu nombre? Andrea Cepeda. Andrea, tienes toda la razón. Yo creo que eso es algo bien difícil de poder llegar a todos los blogs. Cuando no se tiene una estructura de un medio de comunicación masiva. Sin embargo, pues hay maneras de poder llegar. Cuando uno define bien las audiencias a las que quieres llegar, pues uno puede encontrar justamente cuáles son los blogs que están llegando a esas audiencias, y entonces uno puede tener una mayor participación. Hay, por ejemplo, toda una discusión muy importante en el mundo empresarial si las empresas deberían o no deberían tener, o los directores de las empresas, su blog o no dentro de la empresa, ¿no? Para hablar. Todavía hay una gran discusión, porque casi todas las empresas tienen un website, tienen su página de la empresa, pero no necesariamente hay un vehículo de comunicación de ida y vuelta, ¿no? Algunos ejecutivos lo tienen y entonces pues sí pueden recibir los mensajes, pero se dice, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena que un director general de una empresa tenga su blog y que tenga el tiempo para estar escribiendo y contestando el blog del director general? Hay muchos blogs o páginas de internet que de medios que cobran, otros que no cobran. Hay una gran discusión en el mundo de los medios si la mejor opción es tener una página de internet en la que se cobra por entrar, o las que son completamente gratuitas y que generan un mayor tráfico. Entonces eso son temas que no se han definido completamente, y que tenemos que irlos avanzando, pues cada empresa en la medida de sus posibilidades, pero sobre todo con un pensamiento estratégico de a qué tipo de audiencia le va a llegar ese blog. Y hay blogs que tienen que ver con industrias específicas, así como hay blogs políticos y hay blogs de temas internacionales. Entonces, las dos preguntas que me han hecho son bien interesantes porque nos muestran una vez más algo de lo que hablé antes en la conferencia, que es la complejidad y la incertidumbre, y que aquí ustedes no piensen que van a encontrar recetas para las cosas como van a tener que trabajar en el futuro. Ustedes solos van a tener que ir abriéndose camino, definiendo las cosas que les sirven, las que no les sirven, y eso los va a hacer mucho más creativos. A lo mejor antes, cuando yo crecí, cuando estaba en la universidad, cuando teníamos una economía cerrada, un México cerrado, un México no democrático, pues las cosas a veces eran mucho más sencillas de entender. Y ahora, bueno, pues ante una
economía abierta, una política abierta, relaciones internacionales abiertas, nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, pues estamos inundados. Había una frase muy interesante que decía T.S. Eliot, un gran escritor, decía: ¿dónde quedó la sabiduría que se fue con el conocimiento? Dice, ¿y dónde quedó el conocimiento que se fue con la información? Y ahora podríamos decir, añadiendo lo que dijo Eliot, ¿y dónde quedó la información que se va con el ruido? ¿No? Y eso es lo que tenemos en la Internet, mucho ruido. Y para poder sacar información que sea útil, pues tenemos una gran tarea. Otra duda. Adelante. Por ejemplo, Sí, en las redes que son enteramente sociales. Perdón, ¿puedes decir otra vez la pregunta? Porque apenas entró, no escuché. Cuando hay un momento de crisis en los blogs que son enteramente sociales, ¿cómo es que una empresa se puede meter y solucionar ese problema? Pues mira, eso es difícil que una empresa lo solucione. Digo, hemos visto todo lo que ha estado pasando con diferentes redes sociales, como Facebook o MySpace, que ellos mismos han estado aprendiendo en el camino. ¿Y cuántas veces, cuántos de ustedes están en Facebook? La mayoría han de estar en Facebook. Bueno, ¿cuántas veces han cambiado la manera como está distribuida la página y la manera como la podemos estar utilizando? Bueno, todo eso es un proceso de aprendizaje continuo. Y por eso, a través de la Internet y de las redes sociales, los cambios son muy rápidos y son instantáneos y son casi todos los días. Entonces es la manera como las empresas pues van modificando sus comportamientos. Ya no es lo mismo que antes las empresas, bueno, pues definían una estrategia de comunicación y la cambiaban pues cada 6 meses porque tenían que hacer estudios de opinión y demás. Aquí estamos más bien en la era de la instantaneidad. Estamos haciendo los cambios instantáneamente, muy rápidamente y reaccionando rápidamente a las diferentes audiencias. Pero pues no es fácil que una empresa pueda controlar los blogs y yo creo que nadie debería controlar los blogs. Yo creo que tenemos que tener toda la libertad para manejar los blogs. Pero imagínense ustedes cuando hubo un atentado terrorista en Londres, pues la información que empezó a circular en el mundo no vino de los medios tradicionales de comunicación, vino de las imágenes que tomaron con las cámaras de los teléfonos celulares y que las subieron a los blogs en Londres y que rápidamente empezaron a circular en los medios internacionales. Entonces es el poder del ciudadano realmente. Imagínense ustedes, otra vez volviendo al tema político, el 5 de julio, ustedes se arman con sus videocámaras y se van a recorrer las casillas, ¿no? Van a recorrer las casillas y empiezan a grabar irregularidades que haya alrededor de las casillas o que pueda hacer. Y las suben de inmediato a su blog y el blog empieza a circular esto. Bueno, se convierten justamente en una fuente de información no solamente nacional, sino internacional de lo que pasó en la elección de Querétaro, ¿no? Entonces, ese es el poder, o sea, es el empoderamiento del ciudadano con los medios de información que lo vamos a estar viviendo. Y yo creo que ese empoderamiento debe ir aparejado de otro concepto fundamental que se llama responsabilidad. O sea, todos tenemos que usar con responsabilidad esa gran herramienta, esa gran arma estratégica que tenemos en la tecnología. Tenemos una pregunta de Estado de México. Sí. Si me dicen su nombre cuando pregunten. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Adelante, Estado de México, pero no oigo nada. Sí, hola, ¿qué tal? Sinoe Botello, de Estado de México. ¿No se puede escuchar? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, ya te escucho. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Sinoe Botello, de Campus Estado de México. Primero un comentario, leyendo, ojeando un poco tu blog y escuchándote hablar, ahorita me doy cuenta de que eres una persona muy involucrada en los temas tecnológicos, me hace mucho sentido en mi interés profesional, estudio sistemas y bueno, proyectas muy bien la importancia de la tecnología en la industria, ¿no? Siguiendo esto, bueno, me gustaría plantearte una pregunta que nos haces tú dentro de la conferencia que das, sobre cómo debe ser el manejo de las prioridades en una empresa, en sus iniciativas de negocio. ¿Qué es más importante, sus iniciativas de negocio o su responsabilidad social, su people care? ¿Cómo crees tú que deba ser este manejo de prioridades y cómo es en Cemex? Ok, yo creo que es una muy buena pregunta.
Las empresas están diseñadas para generar valor y para maximizar la rentabilidad, y eso es muy importante, ¿no? O sea, para eso, para otras funciones, pues hay organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones gubernamentales, pero las empresas tienen que producir con eficiencia pues los diferentes productos o servicios, pero al mismo tiempo tienen que maximizar la rentabilidad. Ahora, eso no significa que estén peleadas con el concepto de responsabilidad social, pero aquí entonces hay que entender qué significa responsabilidad social. Y eso es fundamental porque está a veces mal entendido. Ya el tema de la responsabilidad social no es un tema solamente de filantropía, no es un tema de donaciones, como mucha gente lo piensa. La responsabilidad social tiene que ser parte del modelo de negocio. Y eso es como se ve ahora de manera moderna en las empresas. En el caso de Cemex, bueno, algunos de nuestros programas de responsabilidad social más importantes tienen que ver justamente con nuestro negocio. Hay un programa que se llama Patrimonio Hoy. Patrimonio Hoy ha sido sujeto de análisis y de diferentes casos que han llevado a cabo organismos internacionales, porque lo han visto como uno de los programas de responsabilidad social empresarial que están vinculados al modelo de negocios más exitosos. ¿Y qué es Patrimonio Hoy? Es un tema muy sencillo. ¿Y cómo empezó? Hace varios años, en 1998, en un esfuerzo de poder seguir comercializando nuestro producto, el cemento, dijimos, bueno, tenemos que entender cómo construye la gente de bajos recursos en México. Y para poder entender cómo construir la gente de bajos recursos en México, pues no es un asunto de verlo ni en la televisión, ni de mandar a una agencia de relaciones públicas. Lo que pensamos es que había que vivir con ellos. Entonces, un grupo de gente de Cemex se fue a vivir a comunidades de bajos recursos, en las afueras de Guadalajara, en Mesa Colorada. Entonces empezaron a analizar, bueno, qué pasaba con la gente que estaba construyendo un cuarto adicional para su casa, o que quería construir una cocina o un baño, o dar más comodidad porque vivían en un cuarto en donde estaban muchos niños en un cuarto más, o un segundo piso. Y bueno, ahí nos dimos cuenta, viviendo con la comunidad por muchos meses, que la gente desperdiciaba los recursos. ¿Por qué? Porque no sabía cuánto cemento y cuánta varilla había que comprar para construir un cuarto. Iban a la distribuidora, compraban el cemento, lo dejaban en el patio, llovía y se echaba a perder. Compraban producto de más, porque muchas veces queremos que la casa quede muy resistente, entonces compraban más varilla y más cemento y más arena, cuando no necesitaban todo eso. La verdad es que se tardaban 4 años en poder construir un cuarto adicional para la casa, porque lo trabajaban pues durante los fines de semana cuando podían, porque es tema de autoconstrucción. Entonces todo ese aprendizaje lo pusimos, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a llegar a esa comunidad? Y vamos a ayudarle para que se organice mejor. Entonces dijimos, bueno, pues a través de la red de Cemex, nuestro interés sí es vender cemento, pero al mismo tiempo ayudar a la comunidad a organizarse para que construya mejor. Entonces, primero, hay que organizarlos. Y se organizaron en las comunidades en células de microfinanciamiento. Nosotros empezamos a financiarlos y en especie de tandas con la comunidad para que, y a través de las mujeres, más que todo, de las señoras de la casa, que son las más responsables en todas partes, se podían organizar las familias para que pudieran estar construyendo cada fin de semana, todos colaborando en construcción diferente, casa por casa. Además, les garantizamos un precio congelado del cemento mientras durara el proyecto. Se les daba el financiamiento, se les daba la asesoría para decir, mira, ¿cuántos sacos de cemento necesitas? ¿Cuánta varilla necesitas? Pero ¿sabes qué? Esto te la voy a entregar cuando la vas a usar, de tal manera que no se te vaya a echar a perder y no tengas que comprar toda la varilla. Y esto vas a tener que pagar 100 pesos a la semana o alguna otra cantidad al mes. Entonces, fue una tarea de aprendizaje de la comunidad, de platicar con ellos, de saber cómo pensaban los temas de la construcción, y entonces ahí desarrollamos un gran programa que se llama Patrimonio Hoy, que ahora ha estado pues realmente ayudando a más de 800,000 familias en el país a construir en zonas de bajos recursos pues habitaciones adicionales a sus casas.
Otro programa de responsabilidad social bien importante que lleva a cabo Cemex, que tiene que ver también con su modelo de negocio, es uno que se llama piso firme. ¿Y qué es piso firme? Bueno, en nuestro país, desafortunadamente, en las zonas donde hay miseria, donde hay pobreza extrema, la gente vive en casas en donde el piso o en unidades habitacionales que a lo mejor no son casas, en donde el piso es de tierra. Entonces, solamente el ponerle un piso de concreto, y sobre todo un concreto que desarrollamos, que es un concreto antibacteriano, que tiene sustancia que las bacterias cuando llegan a ese concreto se desaparecen. Bueno, en concreto antibacteriano, ese concreto lo desarrollamos para construcciones de hospitales, pero luego vimos que era muy importante llevarlo a las comunidades más pobres del país, y donde junto con la Secretaría de Desarrollo Social y con los gobiernos de los estados, llevamos el piso firme, ponerle un piso de concreto a todas las casas en las zonas marginadas, y eso ha transformado la vida de miles de mexicanos. ¿Por qué? Porque los niños ya no se enferman, porque no están viviendo ahí en la tierra, sino ya están en un firme de concreto que puede lavarse, que puede estar mucho más limpio, y cambia la vida de las familias en zonas de pobreza extrema. Y tiene que ver con el negocio del cemento, no es un asunto de estar con actividades filantrópicas en algunas otras temas. Entonces son algunos de los ejemplos, pero el punto es resaltar que la responsabilidad social corporativa es eficiente, es eficaz, cuando es parte integral del modelo de negocio. El modelo de negocio es ser eficiente y vender más y poder generar una utilidad. Bueno, la responsabilidad social puede ser parte de ese esfuerzo. Hola, mi nombre es Montserrat, ¿se escucha? No te escucho, no. Monse. Mi nombre es Montserrat, ¿ya me escuchan? No, pero... No. A ver. ¿Ya? ¿Se escucha? Pues no, pero voy ¿Se escucha? a escucharte aunque sea ese micrófono. ¿O hablo muy quedito? No, hablas bien, pero... Bueno. Es más, me acerco por acá. Mi pregunta es, hace pocos días estaba caminando por la empresa donde hago prácticas profesionales y me encontré a un chico nuevo de la planta sentado frente a la computadora sin poder iniciar sesión. Y volví a pasar tiempo después y lo volví a ver frente a la computadora sin poder iniciar sesión. Y entonces me acerqué a decirle que si necesitaba ayuda. Y me dijo que sí, que porque nunca había trabajado en una computadora. Y él tenía que entrar al intranet a conocer algunas cosas de las políticas corporativas, etcétera. Entonces me di cuenta que era una herramienta que no servía para toda la organización. Sobre lo mismo, ¿qué tanto estos medios nuevos de comunicación, los blogs, las comunidades virtuales, son solo para un cierto estrato social? ¿Y en dónde están quedando el resto de México, ¿no? Que es la mayoría en caso? ¿Y qué estrategias de comunicación se pueden tener para unir a esos como dos mundos y no generar esa diferencia tan grande que yo vi en una cosa muy pequeña, pero me imagino que se da a nivel pues global? Muchas gracias, Montserrat, porque aquí has tocado el tema pues más importante, ¿no? Y el tema más importante y más preocupante que tenemos, gracias, es la terrible desigualdad que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, somos un país muy desigual y en donde pues muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar aquí, ¿no? En una institución como esta y de poder tener acceso a las mejores tecnologías, pero pues la gran mayoría de los mexicanos no la tienen. Y eso es muy desafortunado. Entonces, yo creo que el tema clave tiene que ver pues con una palabra que se llama educación, ¿no? Y ahí es un tema en el cual no solamente el gobierno, sino las empresas y la sociedad en su conjunto debemos estar preocupados porque podamos llevar la educación elemental a todos los rincones del país y que podamos darles las oportunidades. Yo creo que no hay mejor instrumento para mejorar, para ecualizador o para mejorar la igualdad social que la educación y la generación de empleos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de programas sociales, hablamos de muchas cosas y no hablamos del tema de educación y vemos la triste realidad de lo que pasa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las Homers y las rifas y esto, y dices, bueno, ¿y dónde quedó el tema de la educación, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos para realmente ayudar a que las comunidades que están en
en niveles de pobreza extrema puedan salir de ahí. Y es a través de este instrumento fundamental de cualquier sociedad, eso es lo más importante, y de la generación de empleos. Necesitamos lograr que las empresas nacionales, que las micros, las pequeñas y las medianas empresas puedan generar más empleos en todas las regiones del país. Eso nos podrá solucionar muchos otros problemas que tienen que ver con la migración hacia Estados Unidos, que tienen que ver con la falta de oportunidades. Entonces, pues educación y generación de empleos son la clave. Y efectivamente, somos muy pocos en proporción en el país los que tenemos el acceso a todo esto que hemos estado hablando de la nueva tecnología. Y aunque seamos pocos, tenemos que utilizarla mejor, porque nosotros a lo mejor, si nos preparamos, podemos ayudar justamente a que mejore la calidad de la educación para los que menos tienen, y podemos generar empleos para los que menos tienen, y podemos mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Es una gran responsabilidad. Pero hasta que nos pongamos a hacer las cosas en serio en el país, pues vamos a salir de esto. Si seguimos con una discusión que nos lleva meses y meses y meses de que los señores diputados y senadores estén discutiendo en el Congreso cómo no hacer una reforma, pues es muy triste, ¿no? O sea, no estamos avanzando. Pero yo creo que pues la generación de ustedes que vienen con mucho mayor empuje, pues va a lograr que el ritmo de las reformas se aceleren, ¿no? Pero comparto plenamente tu preocupación, y eso pues nos entristece. A mí me entristece, me preocupa, y trato de hacer algo, pero yo creo que todos deberíamos estar haciendo algo al respecto. Otra vez tengo otra pregunta. Ahora, esto que dijiste, necesitamos educación, necesitamos creación de empleos y necesitamos oportunidades. La comunicación estratégica, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo todo lo que nos acabas de decir en hora y cachito, nos va a ayudar a los que estamos sentados y a los que nos están escuchando en todas partes? ¿Cómo nosotros vamos a construir un México nuevo con eso que nos dijiste? Esa comunicación estratégica, ¿para qué nos va a servir? ¿Cómo la podemos aplicar para que estas tres cosas que dijiste, educación, creación de empleos y oportunidades, realmente se den? Y para que no sea un tema que se queda como separado de la realidad de México. Bueno, yo creo que aquí es fundamental. Esa pregunta de Jessica es importantísima, y creo que efectivamente, si tenemos un problema hoy, en el caso del gobierno, la actividad gubernamental, ha sido la falta de tener una estrategia o de ver a la comunicación como un factor estratégico para el cambio, ¿no? Justamente, o sea, si realmente utilizaran la comunicación estratégica, el gobierno del presidente Calderón, los gobernadores en los diferentes estados, podríamos realmente ser mucho más eficaces para convencer a los legisladores, a los sindicatos, a los partidos políticos, de que en lugar de que estar perdiendo el tiempo en una guerra de palabras inútil que tienen el presidente del PAN con el PRI, y que lo vemos todos los días en la televisión, y que vemos ahí lo que está saliendo, podríamos utilizar la campaña, sobre todo la comunicación estratégica, para llevar el mensaje de que urge, dar un sentido de urgencia a las reformas que requiere el país en materia educativa y en materia económica. Hay varias reformas que necesitamos para generar inversiones que vengan a las regiones más atrasadas del país. Entonces, ahí, efectivamente, el tema de la comunicación estratégica es vital para generar el cambio en México. Logramos un cambio de partido, es cierto, en el gobierno, pero no se ha logrado un cambio de modelo político en México. Y la comunicación estratégica es lo que puede ayudar a ese cambio de modelo político en México, y que puede llevar a que ya asuman su responsabilidad los señores diputados, los señores senadores, los gobernadores, los líderes sindicales, y podamos mover este país a donde se tiene que mover, ¿no? Es una pena que no podamos discutir públicamente temas fundamentales en donde que podrían transformar al país en temas de reforma en materia energética, por ejemplo, y que siempre tengamos que estar convocando a diferentes foros en los que no se avanza, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo esencial, el poder utilizar la comunicación estratégica desde el gobierno para mover a los partidos políticos, para mover a los legisladores, para mover a las organizaciones, para que logremos mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
¿Y cómo se mejora la calidad de la vida de los mexicanos? A través de la educación, a través de la generación de empleos, a través de dar certeza, certidumbre en el marco legal que debemos tener, ¿no? Una mayor transparencia en nuestro sistema de justicia. Son temas básicos de la organización pública, son temas básicos de los gobiernos que los deben hacer, y la comunicación estratégica ahí jugaría un papel fundamental. Tenemos una pregunta de Estado de México. Sí. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Okay. Sí. Mi nombre es Mari Carmen Martínez, de Campus Estado de México, y hace rato, al principio de la presentación, nos preguntaste si la globalización estaba llegando a su fin, y eso me hizo ruido, justo porque tenemos una crisis global. En tu opinión, ¿qué sigue? ¿Nos uniremos? ¿Y qué opinas al respecto de crear una moneda controlada por el Banco Mundial? Ya que somos muchas culturas y nos uniríamos a una sola moneda, y la comunicación tendría un papel súper básico en esta situación. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que el curso de la globalización pues va a depender de qué decisiones tomen los estados nacionales en los próximos meses, en las próximas semanas. Ante la crisis financiera internacional, hemos visto que hay una tendencia, que eso es natural, a que algunos países se cierren. Hemos visto mayores medidas proteccionistas por parte de algunos países. Hemos visto que imponen tarifas, inclusive países tan avanzados como Estados Unidos. Recordarán que cuando el presidente Obama anunció su paquete de estímulo económico, también incluyó una cláusula que era la cláusula del Buy American, que era que todo el paquete de estímulo económico dependía de que quienes participaran fueran proveedores estadounidenses, lo cual generó un ruido en el mundo, porque lo que estamos buscando en el tema de la globalización justamente es el libre flujo de mercancías, de servicios, de gente, de capital en el mundo, ¿no? Entonces, la globalización, yo soy optimista, yo creo que la globalización va a seguir avanzando. Sin embargo, va a depender mucho de los países, de qué barreras van a poner a la globalización. Ya tuvimos en los temas de la globalización pues intermedios forzosos con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, ahora lo estamos viendo con la crisis económica. Ojalá que depende de los estados nacionales que sus políticas las puedan realmente ajustar a la globalización, y en lugar de cerrar las economías, mantenerlas abiertas. Ahora, el tema de una moneda común para todo el mundo lo veo muy, muy complicado. Y sobre todo porque el Banco Mundial no tiene la capacidad para poder ejercer una política monetaria global. Yo creo que ahí el problema está, como lo mencioné, es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son instituciones producto del acuerdo de Bretton Woods cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, y hay un consenso en la comunidad internacional que estas dos instituciones pues ya no funcionan, y que hay que repensar la arquitectura financiera internacional. Hay que ver qué es lo que se tiene que hacer para que funcione la economía internacional. Pero no necesariamente la respuesta está en tener una moneda. A final del día, ahora estamos en un mercado de capitales en el cual se utilizan diferentes monedas y hay un intercambio que no evita la globalización. Lo que se requiere es una mejor regulación para que las instituciones financieras internacionales, para que las instituciones financieras de los países, le hace los bancos, los cuales ahora algunos pues han tenido que ser apoyados y salvados por los gobiernos, el de Estados Unidos o el del Reino Unido o en otros países, pues puedan ser mucho más responsables, y que puedan los gobiernos hacer una mejor regulación para que esto funcione. Yo creo que el camino de la globalización tiene que ver con las regulaciones que los gobiernos puedan instrumentar de manera eficaz para el comportamiento de instituciones financieras, para el movimiento de la gente, para el movimiento de los recursos y del comercio. Y ahora otro tema fundamental es que podamos avanzar en la liberalización comercial global. Eso puede ser un contrasentido, porque al tener una crisis financiera internacional, muchos países dicen, oye, mejor voy a cerrar mi economía, porque yo no me importa lo que esté pasando en el resto del mundo, lo que quiero ver es qué es lo que va a pasar con mi economía
y en mi país y con el empleo en mi país. Pero eso es una decisión equivocada. Lo que tienen que hacer los países es todavía ampliar aún más la apertura comercial, mantener el libre comercio, lograr que la ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio termine y que los países no impongan barreras arancelarias o no arancelarias al flujo de mercancías. Eso es lo importante para que la globalización avance. Eso es lo que van a discutir los países del G20 próximamente en Londres. Eso es lo que se va a estar discutiendo en las próximas semanas también en Estados Unidos. Ese es el tema del día. ¿Cómo hacemos frente a la crisis financiera? A través de una mayor liberalización comercial. Una pregunta en Toluca. Sí. Bueno, buenas noches. Hola. Mi nombre es Yatzaret y me gustaría saber qué es lo que está haciendo Cemex para que la desigualdad de la que hablábamos dentro de la organización no sea una barrera para la comunicación estratégica. Bueno, el tema de Cemex, lo que estamos tratando de hacer es, uno, seguir operando con eficiencia en todo el país, pero más que todo vincularnos cada vez más con las comunidades que están alrededor de nuestras plantas en donde estamos operando, con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, estatales, y donde podamos realmente apoyar programas que puedan generar un cambio en la vida de esas comunidades. Lo hacemos más que tratar de hacer, yo creo que el cambio en el país se tiene que hacer de manera individualizada en las diferentes comunidades. Cuando uno quiere llegar con una solución global para todo el país, lo más probable es que esto no funcione. Uno tiene que ir paso a paso en cada comunidad, tratando de transformar la vida de esa comunidad a través de lo que uno hace, y en nuestro caso desde la producción de cemento y de concreto, y de que podamos participar en la construcción de infraestructura, en la construcción de viviendas, en la construcción de vialidades, y que podamos colaborar con los gobiernos locales. Yo veo la manera como hemos estado trabajando, por ejemplo, ahí en el Estado de México y ahí en Toluca, en materia de pavimentación, con cemento de diferentes vialidades, con la construcción de infraestructura, pues eso cambia la vida de las comunidades, eso favorece mucho la misma actividad económica de un municipio o de un estado. Entonces cada quien tiene que, en una situación de crisis internacional como la que estamos viviendo, yo creo que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad en lo que le toca y no tratar de estar haciendo lo que le toca a otras empresas o a otros actores, ya sea gubernamentales o sociales. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo bien y con un gran compromiso con las comunidades. Ok, en cuestión de la comunidad entiendo que están haciendo el trabajo que usted menciona. Sin embargo, dentro de Cemex, en cuanto a comunicación estratégica se refiere, ¿cómo es superada esta desigualdad? Porque existe al contratar a personas, como lo comentaba la compañera de otro campus, que quizá no saben el uso de la tecnología adecuada que en su organización se maneja. ¿Cómo es esto o cómo se maneja para poder hacer que funcione esta comunicación? Sí, para nosotros el activo más importante de la compañía es nuestra gente, y le dedicamos muchos recursos al entrenamiento de nuestra gente. Entonces, y ya sea en las plantas de concreto o en las plantas de cemento o en las oficinas ejecutivas, hay programas para capacitar al personal constantemente. No nada más es un asunto que uno llega a la empresa y ya nunca más te vuelven a entrenar, sino al contrario, la manera de que puede fluir mucho mejor el trabajo de la empresa es a través de esa constante capacitación. Y por ejemplo, en el caso de nuestras oficinas, les voy a dar un ejemplo. Yo entré a trabajar a Cemex hace 8 años. Y hay una política en Cemex, en el caso de los ejecutivos y las oficinas en donde estamos, y cuando uno llega a la empresa y sobre todo a la oficina, lo que ya tienes, y desde entonces, ahora ya es algo muy común, pero antes no lo era tanto,
tú tenías ya una computadora en tu escritorio. Eso era fundamental, porque a final de cuentas la comunicación interna de la compañía, pues casi toda es electrónica, a través de nuestra intranet, de nuestro correo electrónico, pero eso nos hacía mucho más eficientes. Entonces el poder manejar todas las plataformas, todas las herramientas, pues era fundamental, y para eso la tenía la computadora, pero además te daban el entrenamiento necesario para utilizarla, y sabías que lo ibas a utilizar para el trabajo de una manera muy eficaz. Entonces eso lo tenemos como una política que va desde antes de que muchas empresas tuvieran siquiera computadoras en sus empresas. Eso ha sido ya una tradición, y hemos visto que la tecnología nos ha ayudado a ser mucho más eficientes y nos ha ayudado a que nuestra gente sea mucho más talentosa. Entonces ha sido una gran inversión para la gente el que pueda utilizar la nueva tecnología. Eso es una cosa que CEMEX lo hace por convicción, porque nuestros procesos son definidos de una manera avanzada. ¿Y por qué? Porque sabemos que hacemos una sola cosa y la queremos hacer bien, que es producir cemento, concreto, y en todas las partes del mundo no lo hacemos de manera uniforme, de tal manera de que podamos dejar que nuestra gente con la tecnología pueda ser más eficaz y pueda tener más tiempo para la innovación. No podría haber habido innovación de tener un cemento antibacteriano si no tuviera la gente tiempo para estar innovando, ¿no? Y no podría haber innovaciones como el cemento autocompactable o un cemento impermeable que acabamos de sacar al mercado, o algunos otros tipos de productos, o un cemento poroso que permite que el agua pase pero mantiene la resistencia y así no se agotan los mantos acuíferos en el subsuelo. O sea, estamos constantemente innovando en un tema tan que para algunos a lo mejor no podría ser tan interesante como el cemento. Pues el cemento se convierte en algo muy interesante para la convivencia de las comunidades, y eso se logra, la innovación se logra cuando uno establece procesos estandarizados que le dejan tiempo a la gente para pensar, para dar nuevas ideas, y no tiene que estar perdiendo el tiempo en hacer las cosas que ya se han inventado antes, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Dante y quisiera yo hacerle una pregunta. Si usted estuviera, digamos, al final de un proceso de selección de 2 candidatos para trabajar con usted, y ya todos tuvieran unas competencias que los definieran como excelentes candidatos, y llegara al punto en que usted fuera a medir la competencia que tuvieran, en este caso en comunicación estratégica, mi pregunta concreta sería, ¿cómo trataría usted de observar esa competencia? O si no la tiene ninguno de los candidatos, ¿quién sería más proclive quizá a desarrollarla y de esa manera dar la diferencia entre los 2 candidatos finalmente? Fíjate que yo vería en una sola palabra para mi decisión. Yo vería quién tiene una mayor aptitud para la colaboración. En este mundo de las nuevas empresas, puede haber gente, yo no me puedo topar con alguien que es brillantísimo, y puede estar aquí en el salón, pero tiene una total incapacidad de trabajar con otro individuo a su lado. Ese no me sirve para nada. Yo puedo tener a alguien que les digo, que fue el mejor de su clase, que sabe todo y que es muy bueno, pero si no sabe colaborar y trabajar en equipo, no sirve para trabajar en una empresa global hoy en día. Porque a través de la colaboración uno puede seguir aprendiendo. Eso es muy importante y ustedes tienen que saberlo. Ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo. En las empresas trabajamos en equipo todo el tiempo. Tenemos que estar compartiendo la información. Tenemos que estar aprendiendo unos de otros. Y esa parte de la inteligencia emocional de las personas es fundamental. Entonces hay que transformarse y saber, no puedes estar como un brillante ejecutivo aislado que te encierren en tu cubículo y que te pongan ahí la computadora y que te pongan a hacer trabajo. Si no sabes estar en proyectos, desarrollando proyectos junto con otros compañeros, yo no lo contrataría. ¿Eso? Muchas gracias. A continuación le voy a pedir a la maestra Isabel Chávez, titular de la materia en nuestro campus, que haga entrega de un reconocimiento y un pequeño obsequio al licenciado Treviño.
Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches.